El gobierno de la mañana a la Z101, Julieta Tejada. Gracias, señor director. Miren, señores, amigos que nos escuchan, desde hace un tiempo está en el debate la modificación a la ley 8701 sobre seguridad social. Espérate que la gente te oye y te ve, la Z te oye y te ve. Ah, sí. Gracias por la observación oportuna. Y más ahora te puedo garantizar que cuando participa la estrella femenina de este programa, el número de televidentes aumenta. Ay, qué bien, me alegro conocer esa noticia. Así es. Entonces, yo decía, amigos que nos escuchan y que nos ven, que está en el tapete desde hace ya algún tiempo la discusión en torno a la modificación de la ley 8701 sobre seguridad social. Estas discusiones se están realizando en el Congreso Nacional y fruto de que hay muchas cosas en esa ley cuando se creó que en nada benefician a los cotizantes, a las personas que durante años cotizan para luego poder tener una pensión digna. En ese contexto se han ido generando muchas discusiones, hay escenarios paralelos también en el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo, el ministro de Trabajo, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que de hecho ha emitido unas resoluciones para ir resolviendo algunos entuertos que tiene la propia ley, como es, por ejemplo, las facilidades para que los herederos de las personas que fallecieron y que estuvieron cotizando durante mucho tiempo puedan pues acceder a esos fondos. ¿Por qué? Bueno, porque la ley, cuando uno comienza a revisar la ley en sus partes, se da cuenta que pareciera que el propósito era ponérselo difícil a la gente. Pareciera que el propósito era que las personas, después de cotizar años y años, no tuviera un acceso como se debiera, es un acceso expedito, fácil, ágil a sus fondos, que al final de cuentas es su dinero y que le ha costado años, 10 años, 20 años, poder acumular esos fondos ahí. Entonces, vemos ahora que las AFP se despachan con una propuesta de que ellas aspiran a que en esa ley se modifique el año, la edad límite para tú poder pensionarte. Actualmente, la ley establece que si usted es una persona que estuvo cotizando en una AFP, cuando usted cumpla 65 años de edad, usted puede acceder a esos fondos si ya usted no está trabajando, si ya usted no está cotizando. Ah, bueno, pues ahora las administradoras de fondos de pensiones están demandando, aprovechando esta discusión que se está llevando a cabo en el Congreso para elevar de 65 a 73 años. Eso es un atraco, como acaba de decir Rosendo. Yo me imagino que el Ministerio Público como está aclarando muchas cosas en el país, va a iniciar una investigación en ese campo también, porque ahí se está atracando a la gente. Es decir, ¿cómo es posible que además de que tenemos una ley que entró en operación en el 2001, es decir, las administradoras de fondos de pensiones tienen 20 años lucrándose de una manera exorbitante a costa del sudor, el trabajo, el sacrificio de millones de personas, de millones de trabajadores dominicanos que han estado cotizando, porque además no es una opción. No es una opción. Sí, usted está obligado, usted está conminado por la ley a cotizar. Y esos que cotizan y que han cotizado cientos de millones, decenas de millones de personas, de dominicanos, son personas que hacen un sacrificio enorme, que esa cuota
que le descuentan de manera automática de su salario representa un gran sacrificio para la gran mayoría de los dominicanos. Julieta, me permitiría meter la cuchara y preguntar, bueno, ¿a dónde va ese dinero? Y además, ¿quiénes son entonces los beneficiarios de ese dinero? Bueno, se supone que esa ley está, el espíritu de la ley, ¿verdad? Era poder dotar al país de un instrumento que pudiera garantizarle a todos y cada uno de los dominicanos que trabajan y que cotizan una pensión cuando ya estas personas, por asunto de edad, ya no puedan seguir cotizando porque ya tengan que ya dedicarse a atender a sus nietos, a sus bisnietos, ya le toca descansar. Y entonces, pues esto no representara como antes erogaciones para el gobierno, sino que hubiera ahí un fondo de pensiones que se ha ido capitalizando y que entonces eso le permita a todos los dominicanos pensionarse. Eso se oye muy bonito en la ley y como está escrito, pero todos los elementos, todos los articulados que forman parte de esa ley, cuando usted comienza a revisarlo, se da cuenta que el menos beneficiado de todo eso es quien ha cotizado y que el gran pastel en términos de beneficio de dinero se lo llevan las AFP. Yo insisto, Julieta, ahí en lo mismo. O sea, se los llevan tal institución. Sí, pero eso es relativo, coyuntural. Eso es de papel, pero lo llevan. Yo lo que me pregunto es, ese dinero que no lo reciben los que cotizaron, que son los dueños de ese dinero, entonces va a tal o más cuáles instituciones. Bueno, pero específicamente, ¿a manos de quiénes va ese dinero? A mano de las empresas, de los grupos empresariales, don Álvaro, que son los dueños de esas AFP, porque es que esas AFP no son del gobierno, esas AFP son de grupos empresariales, que como grupos empresariales que son, pues obviamente, pues esto le genera grandes beneficios. Pero lo que quería también hacer el llamado en el sentido de que si hoy se está discutiendo modificar esa ley, es porque debe de ser el sentido, el motivo, el propósito de esa discusión, tiene que ser para beneficiar a los cotizantes, no para perjudicarlos. Por ejemplo, ahí hay temas que deben ser revisados y que deben ser mejorados para beneficio de los cotizantes, como es, por ejemplo, el % que está establecido que la persona va a recibir de su salario. Actualmente creo que es un 22%. Es decir, que si usted... Te pasó una, Julieta, te pasó una, Ajá. Que tú dices, los cotizantes, también llamados los pendejos. Exactamente, don Álvaro. Hay que decirlo, es así. ¿Por qué? Porque al final uno se da cuenta de que esta ley que se vendió como, óiganle el término, sobre protección social. ¿Qué protección? ¿Qué protección? Si usted, cuando va a recibir el salario, se entera de que usted no va a recibir su salario completo. Es decir, que si usted es una persona que estuvo cotizando años y años y le toca ya retirarse a los 65 y ahora quieren las AFP que sea a los 73, que yo espero además que los legisladores no entren en eso y que los legisladores cumplan con su rol de verdaderos representantes de los intereses de la mayoría y que eso no pase. Lo que pasa es que de los 65 a los 73 se muere mucha gente.
y ya no hay que pensionarlo, esos cuarticos quedan ahí. Como están los 2.400 millones de pesos que tienen las AFP en este momento de personas que han fallecido y que sus herederos no han podido reclamar, no han podido obtener ese dinero, porque se la ponen tan difícil, porque es tan complicado el proceso, porque la propia ley se ocupó de que todo lo que estableciera en ese sentido fuera, el interés era no devolver el dinero, no darle a los cotizantes al final de la jornada lo que le corresponde, y llegado el momento de su muerte a sus herederos, que son los que deben de tener acceso, porque si yo me pasé 25, 30 años cotizando y me llega la hora de partir y me muero, entonces esas AFP tienen un privilegio por sobre mis hijos. Es decir, esas AFP tienen un privilegio de mi dinero, de mi trabajo, por encima del derecho legítimo y sagrado que tienen mis hijos. Ante la muerte de alguna persona, no se trata, a ti te quedan unos 30 o 40 años más. De la muerte de X persona, entonces sucede que los herederos no son los hijos, ni los nietos, ni nada. Los herederos son ellos. Exacto. Y gracias por desearme tanta vida, don Álvaro. Claro, entonces los herederos son ellos. Entonces, en este momento, los legisladores tienen la oportunidad de enmendar todos esos entuertos que tiene esa ley y que solamente perjudican al trabajador dominicano. Es el momento de que empiecen a revisar la parte que tiene que ver con el porcentaje del salario al que va a tener acceso la persona si se llega a pensionar y comienzan a pagarle su pensión. Ese límite de 5,000 pesos que hay en algunos aspectos para eso tienen que abolirlo. No puede ser que una persona por poco dinero que haya recibido como fruto de su salario durante 30 años le toque una pensión de 5,000 pesos. Entonces, esos porcentajes tienen que ser revisados a favor de la población. En este momento, el Congreso tiene esa gran responsabilidad de enmendar todos esos entuertos, de corregir todas esas distorsiones que hay ahí, que solamente perjudican a los trabajadores. Y por otro lado, pues debo saludar la decisión del ministro de Trabajo, que mediante resolución ordena pues eliminar todos esos trámites burocráticos que habían a la hora de los herederos poder acceder a los fondos de pensiones de los fallecidos, parientes, padre, madre, esposo. Parece ser que eso era algo que no necesitaba modificación, pero sin embargo, fíjense, duramos 20 años con esa distorsión, con esa situación. Por eso, hoy las AFP dicen que tienen más de 2,000 millones de pesos, que son dinero de personas que han fallecido y que sus herederos no han podido cobrar. ¿Y cómo lo van a cobrar? ¿Cómo va a cobrarlo un dominicano de a pie que tenga que buscar un abogado para hacer, don Álvaro, determinación de herederos, para hacer un sinnúmero de actos notariales que certifiquen que esa persona duró, porque además de que está ahí en el registro, usted nada más tiene que entrar la cédula para saber si una persona está cotizando y el tiempo que duró cotizando. No, le exigen que usted tiene que hacer un documento notarial donde se explique que esa persona estuvo cotizando en las instituciones donde estuvo trabajando. Es decir, y todo eso es gasto, y todo eso son diligencias, y todas esas son vueltas que durante estos 20 años ha tenido que hacer el dominicano. Y las AFP calladitas ahí, acumulando ese dinero. Pero ahora, como se está en esta revisión de la ley, ahora como el ministro de Trabajo ha demostrado voluntad política, hay que reconocerlo, y es así, en ese sentido,
Entonces, ellas informan que tienen 2.300, 400 millones de pesos de personas que han fallecido. Entonces, saludamos esa decisión. Ojalá que esa resolución sea de ejecución inmediata y que todas aquellas personas que tienen parientes, que han tenido sus padres, esposos, que han fallecido, pues puedan de una manera más expedita sencillamente ir a esa AFP y con su acta de nacimiento, su acta de matrimonio y su cédula, sin más trámite burocrático, presentar eso y que inmediatamente las AFP procedan a devolverle lo que en derecho le corresponde. Vámonos, Cundo.